Instituto Mexicano del Transporte. Hola, soy Norma Patricia Curiel Íñiguez de la Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres. Bienvenidos al seminario IMT. Les voy a presentar el tema de propiedades físicas y mecánicas de materiales para balasto de bancos mexicanos. Primeramente les comento que los resultados que voy a presentar vienen completamente en la publicación técnica número 765 y forman parte de un proyecto de investigación interna que es estudio de las propiedades físicas, mecánicas de materiales de balasto para su uso en vías férreas mexicanas. Entonces, como como, como objetivo general tenemos definir y evaluar las propiedades físicas y mecánicas del balasto de bancos nacionales para su uso en vías férreas mexicanas para conformar una base de datos nacional. Ese es el objetivo principal de la investigación que se realizó en la coordinación. Es importante comentar que dentro de esta investigación o el objetivo que presenta esta investigación está directamente encaminado al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes del 2020 y del 2024 en la acción puntual que hace referencia a los proyectos regionales del Tren Maya y al corredor interoceánico, ya que pues precisamente estos proyectos son sistemas ferroviarios que están en proceso de construcción y por lo tanto la investigación que se está realizando o los estudios que se realizaron en este proyecto pues son precisamente del balasto, que es un elemento que forma las vías férreas. Igualmente, el proyecto va encaminado al Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024 con el enfoque multimodal en el que viene precisamente el sistema ferroviario o los nuevos proyectos de sistema ferroviario. Bueno, aquí en esta diapositiva más que nada es presentarles un panorama internacional de cómo se encuentran los otros países con respecto al desarrollo ferroviario. Podemos ver la densidad ferroviaria, que es un gráfico realizado por Álvaro Merino, en la cual pues presenta los países que tienen mayor densidad ferroviaria. Igualmente tenemos un gráfico en el que presenta la longitud de las redes que son destinadas a trenes de alta velocidad. Ese gráfico fue realizado por Abel Gil Lobo. En ambos gráficos podemos visualizar que México no se encuentra a menos dentro de estas estadísticas, por lo cual, pues, precisamente hace evidente que es necesario que empecemos a hacer un estudio para tener un desarrollo ferroviario, así como lo tienen otros países. Y bueno, pues el transporte ferroviario cuenta con ciertas ventajas por las cuales se elige con respecto a sus otras competencias con respecto al transporte, por las cuales pues podemos mencionar la capacidad de recorrer grandes distancias, la seguridad, el ahorro de energía, el menor impacto ambiental, esto más que nada por la actual importancia que tiene la huella de carbono, la capacidad para transportar grandes volúmenes, la capacidad para transportar variedad de mercancía, para igual gran capacidad para transportar pasajeros y pues también es un medio que se usa como complemento, enlace o transición entre otros medios de transporte. Entonces estas son las ventajas que tiene el desarrollo dentro del sistema ferroviario. Ahora aquí tenemos la distribución de la infraestructura ferroviaria con respecto a la RTF del 2022. México cuenta con 26.914 kilómetros de vía, entre los cuales pues podemos mencionar vías primarias y secundarias, igual tenemos unas vías auxiliares, vías particulares e incluso hay algunos kilómetros de vía que están fuera de operación. Y como podemos ver en el mapa, dependiendo del concesionario, pues son en donde se ubican las vías. Esto es importante
ya que cada uno de los concesionarios, en este caso podemos ver que está Kansas City, Ferromex, Ferrocarriles del Istmo, Ferrosur, cada una de ellas cuenta con sus especificaciones para la construcción de sus vías férreas. Entonces, es importante que para que consideremos estas especificaciones al momento de que estemos evaluando algún material para determinado proyecto. Ahora veamos ampliamente cuáles son los componentes de las vías férreas. Los componentes de las vías férreas a lo largo de la historia se han ido cambiando y evolucionando, más que nada para que los elementos que forman una vía férrea sean más duraderos. Esto debido a que, pues, conforme han pasado los años, ha incrementado la carga y la velocidad que se les exige a la estructura ferroviaria. Por eso, pues, han ido cambiando, se han ido utilizando diferentes materiales para los elementos, pero en general los elementos se han mantenido igual, siendo la superestructura formada por rieles, la fijación riel durmiente, los durmientes y el balasto, y la subestructura que está formada por subbalasto, subrasante y terraple. Ahora, igualmente, así como existen las vías férreas sobre balasto, tenemos otros tipos de vías, que son las vías sobre placa, y también se han implementado algunas vías con sustitutos de balasto. Sin embargo, pues las vías férreas sobre balasto presentan ciertas ventajas, de las cuales podemos mencionar que las vías sobre balasto tienen posibilidad de corregir la geometría. Hay una rapidez en la construcción, tenemos una rapidez en la nivelación y en la reparación, y la construcción con respecto a las otras que ya les mencioné son relativamente económicas. La importancia o las investigaciones que se han hecho con respecto al balasto en las vías férreas se centran más que nada en incrementar su vida útil, ya que la vida útil del balasto dentro de las vías férreas está entre 15 y 30 años. Esto es debido a las cargas que tiene que estar soportando, a las cargas dinámicas. Igualmente, el asentamiento que presenta una vía férrea, el 70% de este es precisamente a las deformaciones que tiene la capa de balasto, debido a las cargas por los durmientes de concreto. Esto de acuerdo a García y Miramontes y a Seoanan en el 23. Ahora aquí presentamos las funciones que tiene a grandes rasgos el balasto dentro de una estructura ferroviaria. Tenemos que proporcionar elasticidad y amortiguamiento de la vía, reduce las solicitaciones dinámicas, disminuye las presiones en la subrasante, genera estabilización al durmiente frente a cargas longitudinal y transversal, amortigua las vibraciones y absorbe el ruido, soporta la abrasión provocada por la infraestructura rígida, así como entre las mismas partículas, y sirve para drenar de manera eficiente la estructura. Para que el balasto cumpla con sus funciones, según Won en el 2023, comenta que debe de cumplir con ciertas propiedades, en las cuales menciona que tiene que tener determinado tamaño de partícula, determinada forma de partícula, graduación, rugosidad superficial, densidad, resistencia, dureza, tenacidad al impacto, resistencia al desgaste y resistencia al intemperismo. Entonces, de acuerdo a Won, se debe de investigar todas estas propiedades al momento en el que se quiere utilizar algún material como balasto dentro de la vía férrea. Dentro de este proyecto se revisaron las propiedades de varios bancos analizados con respecto a ciertos lineamientos y especificaciones.
dentro de los cuales pues podemos observar en la diapositiva que tenemos el manual de calidad, tenemos las especificaciones de Kansas City, tenemos las especificaciones de Ferromex, tenemos la NOM 003 de la RTF del 2019, las especificaciones de Fonatur Tren Maya y los lineamientos de la RTF del 2022. Estos se van a ir analizando a lo largo de los resultados que se obtuvieron. Aquí es importante destacar que dependiendo de la especificación que se esté realizando, pues son los límites de cada una de las características. Y también pues depende mucho del año en el que se hizo esta especificación, ya que pues conforme han pasado los años, las exigencias en cuanto a carga y a velocidad dentro de las vías férreas pues han ido incrementando. Realizando una revisión de todas estas especificaciones y lineamientos previamente mencionados, en general, todos solicitan que el material más fino de la malla 200 sea menor al 1%, que el porcentaje de partículas planas y alargadas sea menor al 5%, la densidad en algunas especificaciones depende del tipo de roca, pero en general solicitan que sea mayor o igual a 2.6 toneladas por metro cúbico. La absorción igualmente depende del origen de la roca, puede ir desde valores de menor a 1% hasta menor a 2%. En el caso del interperismo acelerado, específicamente a 5 ciclos con sulfato de sodio, menciona que debe de ser menor a 5%. En el desgaste de Los Ángeles, nuevamente en las especificaciones, en algunas de ellas hace referencia al tipo de roca que se está analizando y también en algunas depende de la vía que se va a construir con el balasto que se está analizando. En las vías primarias solicitan un coeficiente de desgaste de Los Ángeles menor o igual a 18% y en vías secundarias menor o igual a 30%. Para la resistencia a la compresión simple, pues se requiere mayor a 1000 kilogramos sobre centímetro cúbico y en el caso de los componentes perjudiciales y partículas deleznables, se solicita que se tengan menor o igual a 0.5%. Dentro de este proyecto se realizaron diferentes procedimientos en el balasto, los cuales podemos ver en el diagrama que se presenta. Primeramente, pues se hizo un tratamiento en la muestra para hacer la reducción de la misma. Dentro de las propiedades físicas se estudió la granulometría, el porcentaje más fino de la malla 200, la gravedad específica y absorción, las partículas alargadas y planas. Dentro de las propiedades mecánicas se realizó el desgaste de Los Ángeles y la carga puntual, y aquellas propiedades que son referentes a la resistencia a la intemperie, pues fueron el intemperismo acelerado y el porcentaje de terrones de arcillas y partículas deleznables. En esta explicación o en esta presentación no vamos a ver detenidamente cada una de las pruebas. Si necesitan ver cada una de estas pruebas, pues previamente ya se hizo un seminario que pertenecía precisamente a este mismo proyecto por mi compañero Carlos Daniel Martínez Martínez. Y su seminario de estudio de las propiedades físicas y mecánicas del balasto para su uso en vías férreas mexicanas, ahí viene la explicación de cada una de estas pruebas que yo les menciono. Ahora, aquí es importante definir que dentro de las propiedades que puede tener el balasto, hay unas que son precisamente de la naturaleza de la roca, es decir, que para que estas propiedades, si ustedes quieren tener diferentes propiedades a las que dependen totalmente de la naturaleza de la roca, se requeriría cambiar de banco o buscar otro afloramiento rocoso, y hay aquellas que dependen del proceso de producción. En este caso, estas propiedades modificando ya sea la trituración o poniendo algún tamizado dentro del mismo proceso de producción, se pueden cambiar. Entonces, aquellas que son de la naturaleza de la roca son gravedad específica y absorción, desgaste de Los Ángeles, carga puntual, intemperismo acelerado
y porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables. Y las propiedades que dependen del proceso de producción, pues tenemos que la granulometría, el porcentaje más fino de la malla 200 y las partículas alargadas y planas. Bueno, y ahorita ya vamos a entrar a los resultados que se presentan en este proyecto. Primeramente, pues se estudiaron 10 bancos. En el mapa podemos ver que los bancos que se estudiaron están en la zona sur-sureste del país. Y esto precisamente porque se obtuvieron estos materiales gracias a consultores y constructores que proporcionaron los materiales que se pretendía o que se buscaba utilizar en el proyecto Tren Maya. Ahora vamos a ir viendo cuáles fueron los resultados que tuvieron cada uno de estos bancos. Primeramente, aquí tenemos las especificaciones granulométricas. Algo que es importante comentar es que dentro de las especificaciones, o en su mayoría las especificaciones, se basan precisamente en la AREMA. Y dentro de esta, pues menciona categorías de granulometrías que podemos ver en esta diapositiva, que tenemos de 24, 4A, 4, entonces dependiendo de la granulometría, también es el uso que se le da. En general, la que más se acepta o la que se utiliza en este caso para balasto es la 24 y la 4A. Aquí podemos ver que precisamente por los límites granulométricos que vimos en la tabla anterior, podemos ver que las granulometrías aceptadas para balasto pueden ir desde partículas que están limitadas a media pulgada hasta 3 pulgadas o incluso partículas que van hasta la malla número 4. Esto es importante destacarlo, ya que conforme tengamos más variedad de partículas, tendremos menos huecos dentro de nuestra capa de balasto. Y aquí en este caso, por ejemplo, en el caso de las granulometrías, las 57 y las 5, esas sí se especifica que solo se pueden utilizar en vías secundarias. Ahora, dentro de los resultados de los bancos estudiados, tenemos que para el banco 1 cumplió con la granulometría 24. El banco 2 cumplió con la granulometría 4A. Eso con respecto a la ARTF 2022. Igual el banco 10 cumplió con la granulometría 4A. En el caso de las especificaciones Fonatur Tren Maya, tenemos que el banco 1 y el banco 5 cumplieron con la granulometría 24. Para las especificaciones Fonatur Tren Maya, eso sí dicen que para que el material sea balasto, tiene que cumplir con la granulometría 24. Entonces aquí pues podemos observar que realmente de todos los bancos estudiados, 4 cumplieron con alguna de las granulometrías propuestas para balasto. Después tenemos el porcentaje de material más fino que la malla 200. Aquí en este caso podemos ver que igualmente dentro del diagrama presentado pues tenemos los límites de acuerdo a las especificaciones y lineamientos que ya mencionamos previamente. Aquí podemos ver que en esta propiedad pues realmente los bancos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Pues porque todos quedan incluso por debajo del 0.5, que es el valor más pequeño que está marcado por Fonatur Tren Maya. Y en general, todas las otras especificaciones comentan que con que se tenga menor a 1% de porcentaje de material fino, que con eso ya se puede utilizar como material de balasto. Entonces, aquí en este caso, el porcentaje de finos, pues todos los bancos quedan dentro de los lineamientos. En el porcentaje de partículas planas y alargadas, ahí sí son diferentes dependiendo de la especificación que se esté revisando. Por ejemplo, en el manual del IMT de 1991, ahí nos dice que es deseable que tenga menos de 10% de porcentaje planas y alargadas, pero pues marca un 40% de adecuado. Entonces aquí podemos ver que deseable pues solo cumplen 3 bancos
Sin embargo, pues inadecuado sí queda, sí cumplen todos los bancos. Aquí sí es importante puntualizar que las especificaciones y lineamientos se hacen con respecto a las exigencias de las vías férreas en el año en el que se hicieron estas mismas. Ahora, considerando RTF 2022, en la NOM RTF 2019 y Ferromex, pues estos dicen que el porcentaje de partículas planas y alargadas tiene que estar menor a 5%, y en lo cual podemos ver que solo el Banco 1 cumple con esta especificación. Y pues Garnica en 1997 comenta que un balasto con porcentaje elevado de partículas planas y con aristas pronunciadas da lugar a rotura de grano elevada, de acuerdo con pues el estudio de Garnica. Entonces, si nosotros tenemos un alto porcentaje de partículas planas y alargadas, esto va a provocar que haya una rotura de granos, por lo tanto se va a modificar la granulometría y eso va a incrementar las deformaciones. Por eso es importante que se cumpla con esta especificación. Con respecto a Fonatur, igual, marca como 5% del límite menor a 5% aceptable y 6% tolerable. Y nuevamente, para las especificaciones de Fonatur, solo el Banco 1 cumple con respecto al porcentaje de partículas planas y alargadas. Todas las propiedades vistas previamente dependen de el proceso de producción del material. Ahora vamos a empezar a ver aquellas que dependen de la naturaleza de la roca. Primero tenemos los terrones de arcillas y partículas deleznables. Aquí podemos ver que en su mayoría las especificaciones revisadas comentan que los terrones de arcillas y partículas deleznables es deseable que estén abajo del 0.5%, de los cuales pues ahí podemos ver que el banco 5, el 7, el 8, el 9 y el 10 no cumplen con esta especificación. Y dentro de los terrones de arcilla y partículas deleznables, esa es la única especificación que se tiene. Ahora, con respecto al desgaste de Los Ángeles, tenemos que Fonatur Tren Maya marca 18 y tolerable 20. El manual del IMT marca 30, adecuado, y 40 deseable. Y para los ferrocarriles del Pacífico tenemos que marque 45. Y podemos observar que todos los bancos quedan por debajo de este límite marcado. Por lo tanto, pues cumplen con el coeficiente de desgaste de Los Ángeles. Aquí tenemos separadas las especificaciones con respecto al coeficiente de desgaste de Los Ángeles emitidas por la RTF, tanto en el 2019 como el 2022, porque esta misma lo separa dependiendo del origen de la roca. Sin embargo, pues en el 2019 vemos que el más pequeño que marca es 25, entre los cuales pues todos los que se encuentran cumplen. Y en el 2022 marca como 18, y aquí en este caso en los lineamientos del 2022 también se hace diferenciación con respecto a en qué se va a utilizar el balasto, dependiendo de la clase de la vía que sea. Y pues la clase se diferencia más que nada por las velocidades a las que transita el tren y por si va a ser de carga o de pasajeros. En la gravedad específica y absorción, dentro de la gravedad específica, en su mayoría los lineamientos comentan que la gravedad específica, con que esté arriba de 2.6, ya es un material aceptable. Y aquí podemos ver que en cuanto a gravedad específica, todos los materiales quedan dentro de esta especificación. Pero pues nuevamente, al analizar con respecto a la RTF en el 2019 y en el 2022, depende específicamente del tipo de roca que se esté analizando. Sin embargo, pues todas quedan por arriba del granito o balasto que menciona, basalto, perdón, que menciona la RTF del 2019. E igualmente los lineamientos de la RTF del 2022, pues todos quedan por encima del valor destinado para granito, basalto o caliza.
Con respecto a la absorción, aquí sí podemos visualizar que muchos de los bancos tienen una absorción mayor a la que se delimita respecto al tipo de roca que se está analizando. Esto es con respecto a la RTF 2019 y vemos que el banco 1, el 2, el 3, el 5 y el 10 tienen una absorción mayor a 1%, que es el límite marcado para granito, basalto y cuarcita. En Fonatur Tren Maya marca como aceptable el 1%, nuevamente seguimos viendo la absorción, y 1.5 en tolerancia. Y pues aquí podemos ver que de los bancos analizados, solo el banco 2 y el 3 no cumplen con los valores de tolerancia de la absorción con respecto a Fonatur Tren Maya. Y en los lineamientos RTF 2022 marca 1% de absorción para granito y basalto y 2% para caliza y dolomía, que es el mismo caso de la NOM RTF 2019. En cuanto al intemperismo acelerado, pues tenemos las especificaciones de Fonatur Tren Maya y aquí podemos ver que marca un valor aceptable de 5%, menor a 5%, y de tolerancia menor a 6%, por lo cual pues todos los bancos que se analizaron cumplen con el intemperismo acelerado marcado por Fonatur Tren Maya. Y con respecto a la NOM ARTF 2019 y a los lineamientos de la RTF 2022, tenemos como límite el 5% y aquí no marca tolerancias. Entonces aquí en este caso tenemos que el banco 2, el banco 9 y el banco 10 no cumplen a menos con este lineamiento. Y finalmente tenemos que, con respecto a la resistencia a carga puntual, tenemos solo dos especificaciones que marcaban esta propiedad, que eran los lineamientos RTF del 2022 y en Fonatur Tren Maya, en el cual en ambos casos podemos observar que la resistencia que presenta la roca está por encima de la resistencia que es requerida para material en balasto, de acuerdo a Fonatur, que marca 1200, y a los lineamientos de la RTF del 2022, que marca 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, todos estos resultados se concentran en la liga que ustedes pueden observar ahí. Si ustedes dan clic en esa liga, y se van específicamente a alguno de los bancos que se estudiaron, pues se van a desplegar las propiedades que ya se han analizado aquí, que es específicamente el resultado que se obtuvo de este proyecto de investigación. Ahora vamos a ver las conclusiones que se obtuvieron. Primeramente, pues podemos ver que se cumplió con el objetivo, ya que se generó esta herramienta georreferenciada que es de uso público y pues se obtuvieron las propiedades físicas y mecánicas del balasto. Y es recomendable seguir realizando estudios en bancos nacionales, ya que la mayoría de los bancos estudiados son de zonas del sur-sureste del país y pues sí sería preferente tener de otros lados de México. Se recomienda realizar, además de los ensayos aquí descritos, el ensayo de desgaste de microdeval para que en conjunto con el desgaste de Los Ángeles se determine el coeficiente de dureza global, y esto nos da una visualización precisamente de la resistencia que puede tener el material dentro de la vía. En lo que respecta a la naturaleza de los agregados, los materiales son competentes, poseen resistencia a la compresión simple adecuada, considerando diferentes especificaciones utilizadas en el país, cumplen con el porcentaje de desgaste de Los Ángeles, presentan densidad alta, tienen poca presencia de terrones de arcilla o partículas deleznables y prácticamente sin presencia de pinos.
lo que indica que su naturaleza o la naturaleza de los bancos hasta ahora estudiados es adecuada. Por su parte, los problemas referentes a la forma de la partícula y a la granulometría, pues sí se observó que que no cumplían con las especificaciones que se revisaron. Pero pues esto se puede atender por los mismos bancos de materiales, modificando los procedimientos o los procesos de producción del material. Y pues toda la información acerca de este proyecto, nuevamente les comento que se encuentra en la publicación técnica 765. Aquí les presento algunas referencias que fueron consultadas para este proyecto. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.